Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Buenas, bienvenidos a todos a tu programa Derecho en Vivo, donde como siempre cada 8 días tenemos temas importantes, actuales, jurídicos, de economía, de todo aquello que nos interesa a la audiencia del área andina y sobre todo a aquellos que pertenecen al programa de Derecho. Como siempre, contamos con invitados importantes. En este programa abordaremos el tema del impacto de la inteligencia artificial en el derecho colombiano, desafíos y su regulación, más que todo centrándonos en códigos y algoritmos. Como siempre y como nos damos el lujo de tener buenos invitados, hoy tenemos al doctor Wilson Ríos, quien es nuestro decano de la Facultad de Derecho del área andina, y tenemos una honorable invitada como es la doctora Luz Tatiana Gómez Sánchez, quien actualmente es decana de una facultad y quien nos contará aquí prácticamente a qué se dedica. Bienvenido también a nuestras estudiantes que siempre nos acompañan y hacen que este programa tenga un poquito de sabor y de contenido, como es Lina Isabel y Daniela Tinoco. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para comenzar, a nosotras siempre nos gusta hacer esta pregunta para conocerlos un poquito más y para que nuestros oyentes los puedan conocer. Cuéntenos un poquito de ustedes, por favor. Un poquito de su hoja de vida, quiénes son, a qué se dedican, doctora Tatiana. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Tatiana Gómez, soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, soy socióloga, magíster en filosofía y doctoranda en modelado de política y gestión pública. Llevo ya más de 5 años aquí en área andina. Doctor Wilson. Pues muchas gracias, un buen día para los presentes, para quienes nos escuchan y en especial para el profesor Freddy Aguilera, para Daniela, para Lina y por supuesto para nuestra invitada de honor, la decana Tatiana. Soy Wilson Ríos, decano de la Facultad de Derecho Bogotá. Soy abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, graduado en 1991. Soy especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y soy profesor de posgrados en estas temáticas. Un placer de nuevo estar con ustedes. Un placer, realmente nos hace sentir muy orgullosos saber que pues ustedes están aquí sentados en esta mesa. No, y además el gran material que tenemos como invitados, porque claro, o sea, yo siempre he dicho que todo es un constante aprendizaje y tener a grandes fuentes jurídicas y sociólogas como ustedes es demasiado, como les digo, fructífero, gratificante. Para comenzar, me gustaría preguntarle, doctor Wilson Ríos, ¿su merced nos puede dar un pequeño contexto sobre los proyectos de ley en este momento que se están articulando respecto a inteligencia artificial y demás? Por favor. Claro que sí, con el mayor gusto. Voy a iniciar diciendo que el tema de inteligencia artificial no es un tema nuevo. Pareciera un tema nuevo porque las herramientas generativas pues, han tenido un boom reciente, un inusitado boom muy reciente, pero es un tema de vieja data. En cuanto al tema de regulación legal, en Colombia pues tenemos varios proyectos de ley que están cursando o haciendo tránsito en nuestro Congreso, pero tal vez el último y más reciente y que trata de aglutinar, reunir los anteriormente mencionados, pues es el proyecto de ley 442 de mayo del año 2025. Entonces, efectivamente tenemos unos proyectos que tratan de hacer una cobertura general, otros que son muy focales, muy puntuales, y la idea pues es retomar esos proyectos. El año pasado precisamente estuvimos en abril del 2024 en la Comisión Primera del Senado, por invitación en ese momento del entonces senador, hoy precandidato presidencial, el doctor David Luna, y estuvimos hablando sobre si era necesario o no y en qué alcance o en qué manera regular el tema de inteligencia artificial en nuestro país,
pues tomando los ejemplos que ya existen a nivel internacional. Bueno, qué interesante, porque siento que ahorita nosotros como abogados también, bueno, abogados y futuros abogados, debemos también abogados. articularnos con todo el tema de la digitalización, porque pues como le decía el doctor Wilson, es un boom. O sea, un boom que ahorita sí o sí debemos ya saber manejar y también darle un buen uso. No, y es importante que hablemos de esto porque, bueno, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el internet, esta actualización tecnológica que hay hoy en día, es demasiado importante hablarla, indagar en ellos y que todo el mundo lo conozca porque ya es parte de nosotros, ya es parte de la sociedad en todos los días. Claro, ya estamos en una nueva era de una sociedad digital. Podríamos decir entonces los honorables invitados como es el doctor Wilson y la doctora Tatiana, que prácticamente aquellas personas que no se encuentren a la vanguardia de prácticamente del avance tecnológico que existe con la inteligencia artificial o con la tecnología, una persona que no se encuentra prácticamente no se encuentra bajo las competencias o competitividad que puede decir cualquier empresa de hoy en día. No sé si me tomo la palabra la doctora Tatiana, ¿qué opina o qué nos dice al respecto? Mire, primero quiero felicitarlos porque aborden este tema en este podcast. Creo que las ciencias jurídicas y las ciencias sociales deben estar a la vanguardia del tema porque en muchos casos lo dejan a las ingenierías, donde es de su conocimiento los algoritmos. Pero creo que nosotros como ciencias sociales y jurídicas debemos también tomar postura, sobre todo en el conocimiento de los algoritmos que para nosotros pueden ser una caja negra que no entendemos, pero que si uno lo estudia lo logra entender. Y sobre todo tener presente la cuestión ética. Y la cuestión ética tiene que ver con la privacidad de los datos, la cuestión ética tiene que ver con los sesgos, con garantizar que los algoritmos no tengan sesgos de género, de raza, de clase social. Entonces en ello las ciencias jurídicas y las sociales tenemos mucho que decir, mucho que estar presente y no dejar que las ingenierías, en este caso la telemática, la ingeniería artificial, vaya dando el rumbo de la sociedad sin que nosotros pues tengamos postura. Y estos espacios, como estos ejercicios de reflexión y en clase y aprender sobre inteligencia artificial y sobre los riesgos tecnológicos, pues nos aportan mucho a las profesiones. No, totalmente de acuerdo, y es que piensan que porque es inteligencia artificial, tecnología, digitalización, esto es solamente este tipo de campos, sino realmente esto, como lo decía Lina, como lo decíamos ahorita, es una era digital y al fin y al cabo nuestras profesiones se acoplan a la sociedad. Claramente tenemos mucho que ver. Y hablando de los riesgos, yo quisiera preguntar que cuáles son los principales riesgos y desafíos éticos que enfrenta la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito de la sociedad y en el ámbito jurídico. No sé quién nos quisiera responder. Bueno, ahora le doy paso al doctor Wilson. Yo desde las ciencias sociales quiero hacer énfasis primero en la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad ética, que es manejar los datos de las personas, la responsabilidad ética y la transparencia frente a lo que se está generando allí con la inteligencia artificial. Con el boom de ChatGPT, de DeepSeek y de todas las inteligencias artificiales que conocemos, pues hay mucha información rondando. Preguntamos muchas cosas que para nosotros, como sociedad civil, como gente del común, pues nos parece rápido. Pero ¿cuál es la información que está quedando allí? ¿Cómo se manejan estos algoritmos? ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a la información que nos está llegando inmediatamente sin una investigación clara de pronto como usuario? Entonces creo que los riesgos más importantes en este caso es la responsabilidad, ¿no? La ética frente a la información que tenemos, la información que tiene la inteligencia artificial y la que recibimos como usuarios finales, las brechas digitales, porque siempre que hay un boom tecnológico, pues algunos que estamos privilegiados podemos acceder muy fácilmente, pero Colombia es un país rural, Colombia es un país de regiones y siempre hay algunos rezagados. Entonces tenemos brechas socioeconómicas altas en el país, pero la brecha digital ahora es una de las que está puntuando en nuestras regiones rurales. No, y hablando de esto, qué pena, yo los interrumpo. Esto me recuerda, por ejemplo, al tema de la pandemia, que nos virtualizamos todos
Y en la parte rural de Colombia realmente, por ejemplo, los niños, ¿cómo hacían para estudiar en temas de pandemia? Entonces siento que es algo muy importante dejar puntualizado. Ahora sí, doctor Wilson, cuéntenos, qué pena con usted. Gracias, Daniela. No, definitivamente el factor ético es crucial. Es un punto que a veces pareciera secundario, de una manera muy desafortunada, se coincide a veces de esa manera. Pero si lo ponemos sobre la mesa, vamos a ver que es uno de los pilares en cualquier regulación, en cualquier cuando se acomete este tema de la inteligencia artificial. El tema ético es tan crucial que si miramos, nos devolvemos a 1950 cuando Isaac Asimov escribe su famoso libro Yo Robot. Allí él creó las 3 famosas reglas de la robótica y lo que buscaban era precisamente que se hiciera un uso ético y responsable de esas herramientas de robótica y de inteligencia artificial. Cuando llegamos a 2015 y empieza el Parlamento Europeo a pensar en una regulación, vimos que uno de los capítulos más preponderantes era el ético, es decir, cómo se iban a afectar otros derechos, ciertos derechos fundamentales incluso de los ciudadanos por el uso o el advenimiento de estas herramientas de inteligencia artificial. En 2019, en mayo, cuando se reúne la OCDE en París en su reunión, uno de los puntos de las recomendaciones que emitieron para los demás países miembros, Colombia es miembro de la OCDE, recordémoslo, fue ese, el tema ético. Eso lo recogimos ya en noviembre de ese mismo año 2019 en nuestro primer documento COMPES, que fue nuestro primer documento de política pública, y allí había un capítulo específico sobre el tema ético. Se creó incluso una comisión para que estudiara y tratara de estructurar ese tema ético. En nuestro más reciente documento COMPES, el de inicios de este año 2025, vuelve a reiterarse el punto. Y el tema ético es tan crucial que la autorregulación ha sido también muy importante. Recordemos que en Ariandina, por ejemplo, tenemos desde febrero del año pasado, 2024, un pentálogo de uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Muchas universidades colombianas el año pasado hicieron lo propio. Recuerdo que en octubre del 2024 la Universidad de los Andes también reguló el tema. Y tenemos también incluso unas directrices de cómo citar, cómo dar los créditos respectivos cuando se utilizan determinadas herramientas. Entonces el tema ético es tan crucial que sigue siendo preponderante en este momento cuando estamos pensando en regular el tema en Colombia. Claro, doctor. Y ahí podríamos decir prácticamente que la violación a estos derechos, a esta inteligencia artificial va ligada o guarda estrecha relación con la violación a los derechos de autor. Y ahí, antes de como responder esto, quisiera, no sé, poner un ejemplo. No sé si recuerdan que hace como unos meses, un añito, hubo un boom de que la gente estaba vendiendo su escaneo de retina como por 200,000 pesos. Ahí entraría como el tema ético, ¿correcto? Sí, yo frente a eso también quiero contarles que Ariandina tiene un observatorio de humanismo digital que trabaja varias líneas y una de ellas es la salud mental. ¿Y por qué hablo de salud mental? Es porque está ligado allí, ¿no? Nosotros que ya somos de una época diferente, mayorcitos con el doctor Wilson, pues digamos que ya tenemos forjada nuestra personalidad y sabemos que no nos podemos poner en el riesgo de vender nuestra retina. Claro, nuestros datos biométricos. Nuestros datos. Sin embargo, pues un joven que está iniciando su formación, pues puede que no lo tenga tan claro. Y esta era de la digitalización pues también tiene unos riesgos sobre la salud mental de nuestros jóvenes, que cada vez están aislándose más, ¿sí? Que cada vez están pensando en que su relacionamiento es en línea. Y está bien también para generar amistades, pero no puede ser lo único en donde se relacionen. Y por ello piensan que su único espacio de socialización son las redes y vender la retina, pues para ellos no es tan grave, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de nuestros jóvenes y de nuestros niños en esta sociedad que nos pide una formación diferente a nuestros estudiantes, una formación diferente en primera y secundaria.
Así es. Y es que es demasiado importante tener en cuenta la salud mental, pero también los contextos sociales, porque digamos, esta gente que estaba vendiendo sus datos biométricos por 200.000 pesos, también, no sé, podríamos decir que son gente a la que le hacía falta esta plata, ¿no? Y por la plata, como diríamos coloquialmente, por la plata baila el perro. Pero ustedes tocaban dos puntos bastante importantes que me gustaría acotar. Primero, Daniela ahorita nos hablaba de la pandemia, ¿no? Y digamos, para nosotros como abogados, la pandemia fue como un punto detonante dentro de la digitalización, porque antes no manejábamos lo que eran las audiencias virtuales. A partir de la pandemia empezamos a manejarlas. Entonces siento que también eso es bastante importante, tiene muchísima relevancia. Y segundo, lo que decía la doctora Tatiana hace unos momentos, precisamente sobre la protección de los datos personales, que recordemos es la ley 1581 del 2012 sobre el habeas data. Entonces también se me hace bastante importante puntualizar eso. Para esto me gustaría hacerles la siguiente pregunta, para quien guste responderla, que es desde su experiencia, ¿cómo se puede garantizar la protección de los derechos fundamentales frente al avance de la inteligencia artificial? Es un tema sin duda preponderante. Noten que el proyecto de ley del que estamos hablando, el más reciente, es un proyecto de ley estatutaria, precisamente porque involucra o busca proteger derechos fundamentales. El profesor Freddy nos hacía la pregunta del tema de los derechos de propiedad intelectual, el tema de los derechos fundamentales que ustedes aluden en este momento, lo que mencionaba la decana Tatiana, ese observatorio que tenemos acá en Área Andina y que es en últimas un desarrollo de uno de nuestros nodos del sello transformador, que es el humanismo digital. Y eso es bien importante porque noten que en todos los desarrollos tecnológicos nos hablan de que estamos en la cuarta o quinta revolución industrial, pero en todas las revoluciones industriales anteriores siempre el eje central ha sido el ser humano, la protección del ser humano. Y sin duda en este advenimiento de la cuarta y ya quinta revolución industrial, pues el eje central tiene que seguir siendo el ser humano. Es decir, cómo nos afecta en lo físico, en lo mental, en lo social, el que estas herramientas de inteligencia artificial estén ya en nuestro diario vivir, porque es que esto ya no es una cuestión de ciencia ficción o de futuro o de que va a llegar, no, es que ya llegó y ya está entre nosotros. Yo recuerdo que en 1996 yo escribí mi primer artículo sobre ¿a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual sobre las obras creadas por ordenador y los sistemas de inteligencia artificial? Y me decían, oye, eso es como de ciencia ficción, ¿no? Eso va a ser a futuro. 1996. Claro. Y yo les decía, ¿alguien vio la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001, que es de 1968? Y allí ya hablaban de ese tema, de cómo, por ejemplo, se puede pensar en que los sistemas autónomos pueden lesionar, eliminar a los seres humanos, cómo muchos derechos fundamentales se pueden ver quebrantados. La doctora Tatiana hablaba del sesgo del tema de los algoritmos. Entonces, cómo nos pueden perfilar, cómo podemos ser discriminados por nuestro origen social, por nuestro origen religioso, por nuestro origen étnico. Entonces, esos son puntos que ahorita más adelante mencionaremos cuando veamos cómo en Europa crearon la variedad de riesgos o niveles de riesgo y cómo lo retomamos, por supuesto, en nuestro ordenamiento. Entonces, noten que son muchos temas, ¿no? Tema de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, el tema ético, el tema de derechos fundamentales y, por supuesto, todo el tema de cómo se vulneran eventualmente derechos de propiedad intelectual. No, totalmente de acuerdo. Y respecto a lo que dice el doctor Wilson, más adelante, volviendo de la pequeña pausa que haremos, quiero que hablemos sobre estos riesgos, el inaceptable o prohibido, alto, bajo o mínimo, y que lo iniciemos también con una pregunta, y es cómo se está abordando los riesgos del sesgo algorítmico y discriminación en la propuesta de regulación colombiana. Entonces hacemos una pequeña pausa musical y volvemos con las preguntas.
Bueno, volviendo de esta pequeñita pausa musical, retomando el tema de los riesgos que nos hablaba el doctor Wilson de lo de la Unión Europea, yo quisiera que nos contaran un poquito de esto y que, si pueden, por favor nos respondan esta pregunta de los riesgos de sesgo algorítmico y discriminación en la propuesta de regulación colombiana. Pues es un tema, sin lugar a dudas, trascendental. La tecnología siempre es benéfica, ¿no? Le facilita la vida a los seres humanos, pero también trae unos riesgos que deben ser balanceados, ponderados, cuando se busca regular precisamente un tema como el de tecnología. Noten que en 1969, cuando se crea el primer germen de lo que hoy en día tenemos como Internet, que fue el famoso proyecto ARPANET, el Advanced Research Project Net, pues era una red incipiente con unos contenidos eminentemente académicos, luego militares, pero ya cuando en los años 90 Internet se vuelve eminentemente comercial, pues tuvo que empezarse a regular muchos de los puntos que allí estaban involucrados, ¿no? Recuerden que en los principios teníamos unos accesos a Internet a través de módem telefónicos y hoy en día pues tenemos acceso ya a Internet de manera satelital. Entonces las circunstancias de tiempo, modo y lugar cambian y la regulación hace unos años podía darse el lujo de ir como a la saga del desarrollo tecnológico y social. Hoy en día la regulación no puede darse ese lujo, tenemos que estar allí siguiéndole el ritmo, casi que ir detrás galopando, y eso es bien importante porque es rescatar esos eventuales daños y perjuicios que se pueden causar con las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros en nuestro régimen legal pues tenemos lo que conocemos como los niveles de culpa, ¿no? Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Ese es un tema que tenemos que adaptar para este tema de la responsabilidad. Europa lo reguló, como lo mencionaba Daniela, y en el proyecto de ley colombiano está casi que traído mutatis mutandis para tomarlo de la misma manera. Es decir, los riesgos inaceptables, los riesgos altos, unos riesgos manejables y unos riesgos mínimos. Pero noten que siempre habrá un riesgo. Cuando estamos, de hecho, por ejemplo, en Europa, cuando la primera proyecto de regulación se hablaba de un botón de apagado para que el sistema de inteligencia artificial, en caso de que se saliera de las manos, pudiera ser de inmediato neutralizado. Pero ese tema no es sencillo porque hemos visto que ya los sistemas más avanzados de inteligencia artificial pueden ir tomando incluso decisiones propias. Cuando técnicamente uno se pone a mirar cómo funciona la inteligencia artificial, las herramientas de Machine Learning, Deep Learning, los caparazones Shell, los motores de inferencia, las redes neurales, pues se da cuenta que son unos sistemas que pueden tomar decisiones propias. Por eso no en vano el nombre inteligencia artificial, es decir, una inteligencia que replica el proceso cognitivo del ser humano y que puede generar, como lo hacemos los seres humanos a través del proceso de generación de un silogismo, por ejemplo, pues una conclusión, ¿no? Y ellos, en este momento tenemos lo que se llama el Big Data y el Data Analítica, y por eso muchos hablamos de Big Data, Big Problem, ¿no? Al tener grandes datos tenemos grandes problemas que solucionar y uno de ellos precisamente es ese de los riesgos. Yo allí también quiero complementar lo que dice el doctor Wilson y es también la transparencia y la calidad de los datos. Es decir, exigir en las regulaciones que el equipo de ingenieros o el equipo que maneja esos datos pues diga cuáles son las fuentes, cómo se trabajaron y cuáles son los sesgos, porque como a pesar de que la inteligencia artificial pues pueda tomar decisiones, siempre hay algún humano detrás, ¿cierto?, que está programando esa inteligencia. Entonces, que nos pueda alertar sobre esos riesgos, sobre todo en discriminación, como lo decía el doctor Wilson, para saber en qué estamos. Y también sobre las inequidades, porque, como lo decíamos, genera más brechas. Y hay que estar cada uno de nuestras disciplinas, y los invito a ustedes desde el derecho a trabajar con Big Data, ¿sí? Porque efectivamente sí es Big Problem, pero hay que estar ahí, hay que saber de grandes datos, porque si no, como lo decía el profesor al inicio, pues vamos a quedar rezagados, y la idea es que nuestros profesionales pues sean de vanguardia. Doctora Tatiana, entonces en este orden de idea con lo que usted acaba de afirmar aquí en este programa, podríamos decir que prácticamente
mucha gente, yo pienso no, y me corregirá usted y el doctor Wilson, quienes son los expertos en este tema, inequívocamente uno escucha en la calle muchos comentarios que dicen que prácticamente se va a relegar el trabajo del ser humano y todo va a estar manejado por una máquina. Entonces usted acaba de llegar a un punto. La inteligencia artificial define muchas cosas, pero detrás de eso existe un humano, una inteligencia, un cerebro que hace todo. Entonces, ¿qué dice usted al respecto con esos comentarios? Ya que usted tocó el tema. Sí, mire, yo creo que hay muchas cosas que nos hacen eminentemente humanos y que no va a replicar la inteligencia artificial. Correcto. Y una de ellas es la empatía, otra de ellas es la creatividad. Eso. Por más de que la inteligencia artificial avance, siempre tendrá ese límite, ¿sí? Okay. No va a ser creativa, no va a tener empatía. Entonces hay algunos elementos en que hasta ahí puede llegar. Ahora, que con el avance tecnológico puede emularlos, sí, puede emularlos muy bien. Pero siempre el ser humano tiene la posibilidad de repensarse. Okay. Y creo que nosotros tenemos que ir en ese avance, ¿no? Cómo va avanzando la tecnología y repensarnos como sociedad y repensarnos como humanos, ¿no? ¿Qué nos hace eminentemente humanos? Y siempre nosotros con la tecnología cerca, pero no, nunca como un reemplazo, ¿no? Así es. Y las emociones no las vamos a replicar, ¿no? Y si no me equivoco, me corrigen también. Tengo entendido que esta, por ejemplo, la IA, ChatGPT, lo que hace es recopilar toda la información que, por ejemplo, hay en internet o le dejan sus usuarios y botarnos información nueva, ¿correcto? Entonces siento que igual no podrían quitarnos el trabajo. Siento que este comentario salió mucho con el tema de las ilustraciones al estilo Ghibli. No sé si las recuerdan. Sí. Que fue cuando no le van a quitar el trabajo a los diseñadores gráficos, pero realmente las ilustraciones se hicieron a partir de una idea que tuvo una persona. Entonces siento que es un poquito insulsa la afirmación de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Así es. Tú tocabas algo muy importante hace un momento, doctora Tatiana, que es la transparencia dentro de las inteligencias artificiales. Pero entonces, ¿cómo estamos regulando o cómo garantizamos esta transparencia dentro de las inteligencias artificiales? Sobre todo es que los desarrolladores puedan informar cuál es el procedimiento algorítmico, informar cuáles son las fuentes de datos que están tomando y cuál es en general todo el procedimiento. Ahorita que el doctor Wilson hablaba de la regulación europea, quiero contarles que nuestro Observatorio Humanismo Digital tiene un aliado muy especial que es la Embajada de Austria, porque Austria es un país que tiene el humanismo digital como política de Estado. Y desde allí nosotros, desde Ariandina, somos pioneros en el estudio del humanismo digital con el apoyo de Austria. Y desde allí nos están, digamos, informando, también aclarando que la única forma de poder estar cercanos a disminuir los sesgos y de los algoritmos y las discriminaciones y las inequidades es que sea transparente cómo se crea la inteligencia artificial, cómo es el procedimiento en cada uno de los procesos, ya sea de Machine Learning o de Deep Learning, cuáles y todos los conozcamos, no solo los ingenieros, porque si yo lo desconozco y me hago a un lado, claro, no voy a estar pendiente de qué es lo que está pasando con mi vida, ¿no? Cuando te piden autorización y todo el mundo sí, para pasar rápido, ¿no? Hay que detenerse, hay que leer la letra chiquita y hay que preguntar, si yo le doy acepto, ¿qué estoy dando de mí? ¿No? ¿Qué información estoy generando? Que a veces la gente dice, no, es que uno no lee eso, pero digamos yo como que me pongo a leer y ahí no es como, podemos usar toda tu información de historial para mostrarte anuncios. Ahí es cuando hay que detenernos y ponernos a leer. Ahora yo quisiera, doctor Wilson, retomando también lo que dice la doctora Tatiana, es qué papel jugará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como autoridad nacional en la supervisión y control de la IA según el proyecto. Digamos que es muy importante esta intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque tiene que haber un responsable. Es decir, tiene que haber una agencia que se encargue de supervisar. Lina mencionaba hace un rato la regulación en habeas data. Entonces recordamos que la Oficina Nacional Competente es la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección de Datos Personales para regular e intervenir. La semana pasada precisamente la superintendencia sancionaba
a una empresa muy reconocida en Colombia por utilización de los datos biométricos o por pedir que fueran obligatorios la entrega de datos biométricos. Entonces se mencionaba cómo pues ese tema trascendía, incluso podía ser inconstitucional que le exijan a uno que uno tenga que autenticarse a través de reconocimiento de retina o reconocimiento facial o huella digital o de voz. Entonces esos temas siempre son importantes. La autorregulación, la autorresponsabilidad. Los ciudadanos somos los más interesados en que esos derechos pues no se vean alterados ni vulnerados, indistintamente de que exista una oficina responsable del tema, y allí pues va a ser muy importante lo que haga, no solo en esa mención y creación que se da en el proyecto de ley más reciente, sino en el decreto reglamentario que se realice en el momento en que ya se vuelva una ley, porque allí van a haber unas funciones muy específicas donde precisamente va a ser la Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial y va a tener que velar porque esos sesgos, porque ese uso sea ético y responsable, porque siempre esté en primer lugar el ser humano. Y allí volvemos, insistimos, no nos cansamos de hacerlo, en el tema de humanismo digital. Es un tema supremamente importante. Recuerden que hace unos años atrás se habló incluso de que se creaban una nueva categoría de personas naturales, personas jurídicas, y se hablaba del ciudadano electrónico. Y ustedes recuerdan cómo en Arabia Saudita pues se le dieron los primeros derechos a una robot llamada Sofía y se le creaban unos derechos, pero también unos deberes, porque y allí está todo el tema de responsabilidad del fabricante de estas herramientas. Lo hemos visto, como OpenAI con ChatGPT, o los creadores de Copilot, de Gemini, de Stable Diffusion, de Midjourney, de Sora, ¿cierto? Son responsables frente a los eventuales daños y perjuicios que se cometan con estas herramientas. Ustedes lo mencionaban hace un momento. Cuando yo utilizo una de estas herramientas y establezco los prompts o instrucciones, pues puedo estar utilizando información que puede ser sensible, información que puede estar reservada, que se pueden encontrar o haber filtraciones en la red, información que puede ser falsa, ¿no? Los famosos fake news, noticias falsas, los deepfake. Vimos, por ejemplo, cómo el año pasado el estado de Tennessee en la Unión Americana expidió una ley llamada Elvis, no en honor a Elvis Presley, sino por su sigla en Elvis, que es la protección de la voz y la imagen de las personas para que no sea manipulada. Lo que vimos en campañas presidenciales en Europa, en Norteamérica, cómo se manipulaba la imagen de una persona para decir cosas que ella no había dicho, ¿cierto? Poner en labios de una persona palabras que no ha pronunciado. Entonces allí, por ejemplo, la misma tecnología tiene que encargarse de tratar de neutralizar estos puntos, ¿no? Recuerden que en los 90, con el copy-paste, era muy complejo saber si un estudiante o un autor o un investigador había hecho un trabajo, si había simplemente tomado de fuentes múltiples en la red, y pues se diseñaron herramientas que podían detectar ese posible plagio, ¿verdad? O utilización sin citar las fuentes. Pues hoy en día tenemos ya esas herramientas que también nos permiten identificar cuándo se están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces allí va a ser bien importante el tema que estamos mencionando. O sea, podríamos decir que eso ha sido un avance muy importante, lo que permite que se detecte realmente cuándo se sustrae de la inteligencia artificial ese tema. No, total. Ay, perdón, por continúe. Continúe. También genera una duda lo que acaba de decir aquí el doctor Wilson, que honra que usted esté aquí como invitado y que haya sacado de su agenda muy llena este espacio. Preocupa también o genera dudas que realmente existe por ahí, que realmente, no sé si viene el tema, pero a mí se me ocurren tantas cosas en esta vida y así me pasa con mis estudiantes. Mis dos estudiantes aquí me pueden decir, pueden afirmar lo que acabo de decir ahora, algo que llaman a la persona o la escuchan y graban la voz de ella y la utilizan para hacer cosas feas, cosas ilícitas. Una pregunta, no sé, me disculpan los dos invitados o los estudiantes aquí si de pronto no estamos saliendo de contexto, pero a mí me parece que sí tiene mucha relación. ¿Esto realmente es manejado actualmente por la inteligencia artificial o es por manos engañosas que utilizan la voz de la persona para utilizarla para cosas que no son? Que realmente, y otra cosa que me genera duda también es, yo soy abogado, el doctor Wilson es abogado y las dos estudiantes aquí se están formando como abogadas, cuasi abogadas.
¿dónde está la interpretación? La inteligencia artificial tendrá la capacidad de hacer esa interpretación por la que nosotros que fuimos forjados, creados como abogados hace años, nos enseñaron cómo interpretar. La inteligencia artificial hará eso. Doctor Wilson, perdón que lo mire tanto, pero yo creo que este es el apropiado, y lo mismo la doctora Tatiana, en responder estas dos preguntas. No, muy pertinente esa reflexión y esa pregunta, porque pues lo primero es que a mí me encanta estar acá. Mi prioridad hoy en mi día era estar acá, entonces mi tiempo estaba totalmente disponible para este segmento. Segundo, que efectivamente, noten que desde la época de los juristas clásicos romanos nos decían: dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿cierto? Y eso sigue siendo una constante, pero hoy en día los hechos son tecnológicos. Entonces allí el llamado de atención que también, y lo mencionaba la doctora Tatiana, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar actualizados, tenemos que siempre estar haciéndonos un F5, un update, y no podemos estar a la saga. Yo que soy un poco mayor que todos ustedes, yo recuerdo que somos generación de transición. Nos tocó empezar a entender toda la evolución que en 20, 30 años se dio en la humanidad en los últimos 20 y 30 años. Entonces, allí es muy importante entender el sustrato tecnológico, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un delito cometido por medios informáticos, recuerden que en Colombia tenemos ley de delitos informáticos desde el año 2009, nuestra ley 1273, ya hacemos parte de la Convención de Cibercrimen de Budapest, pues hoy los delitos son transnacionales y son cometidos por estas herramientas. Tal vez muchos recuerdan que hace un par de años los directores, guionistas, actores de Hollywood se fueron a una huelga muy grande en contra de los estudios porque estaban utilizando estas herramientas, sí, y ellos sentían que los estaban desplazando, y finalmente hubo un settlement, un acuerdo donde pudieron establecer que siempre tendría que haber esa autorización para utilizar las voces, para utilizar las imágenes, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, hay muchos derechos que siguen siendo básicos y que hay que llevarlos, hay que mutarlos, hay que migrarlos a ese entorno digital, y pues ya esto no es nuevo para nosotros porque, repito, con todo el advenimiento de Internet tuvimos que reestructurar todos esos principios generales del derecho, y hoy en día los tenemos que adecuar no solo a la inteligencia artificial, sino que hoy en día los abogados, por ejemplo, y la mayoría de profesiones liberales, tenemos herramientas como las del Legal Tech, ¿cierto? Que nos están facilitando el ejercicio profesional. Hace unos años yo trabajé en firmas de abogados muy grandes en este país, y pues el ejército de abogados que trabajamos allí era ingente, ¿no? Era grande. Hoy en día usted puede tener una oficina de muy buen nivel con 2 abogados, porque con estas herramientas de inteligencia artificial, lo que antes se tardaba 2 o 3 días y tenía usted que tener 3, 4 abogados junior con 2 senior, hoy en día en medio día lo puede hacer con una herramienta de inteligencia artificial. Pero atención, ejerciendo ese famoso derecho de accountability o de responsabilidad demostrada, de revisar, de hacerle auditoría a lo que nos generan estas herramientas, porque las herramientas ustedes lo mencionaron, se nutren de datos de la red, y los datos de la red sabemos que tienen calidades diversas, ¿no? Hay información de muy alto nivel, de primera mano, pero hay información también que es de dudosa reputación. Yo creo que ahí también es importante el Ministerio de Ciencia, que articula las superintendencias, el Ministerio de Justicia, para promover estándares, ¿no? Pensar en certificaciones, ¿sí? Que cualquier empresa, cualquier institución que quiera desarrollar en inteligencia artificial deba tener esas certificaciones para poder funcionar. Súper importante eso que menciona la doctora Tatiana. Miren que en tecnología siempre ese ha sido un muy buen elemento. Recuerden cuando el advenimiento del comercio electrónico y se crearon las entidades de certificación de comercio electrónico abiertas y cerradas, pues se tomó en cuenta un estándar como fue el X509 versión 3, y todos deben cumplir ese estándar. Claro. Las normas ICONTEC, es decir, todos esos estándares son una hoja de ruta muy benéfica porque crean unos mínimos donde todos debemos cumplirlos. Y recuerden que, por ejemplo, en el tema de seguridad informática, pues la responsabilidad es mayúscula, ¿no? Sobre todo cuando se hace tratamiento de datos personales, como lo menciona la ley de comercio, de habeas data, como encargado, como responsable del dato. Entonces allí es muy importante que los desarrolladores, lo que se llama la responsabilidad por defecto,
Es decir, que los mismos desarrolladores tengan que cumplir unos mínimos estándares para que estas herramientas sean confiables. Ok, de acuerdo con lo que acaban de decir, podríamos concluir rápidamente que entonces la carrera del derecho y la ingeniería de sistemas con la inteligencia artificial tienen o están llamadas necesariamente a trabajar de la mano. Es que el derecho, pienso yo que está en todo, o sea, en absolutamente todo, porque abogados se necesitan en todos lados. Entonces siento que sí, tendría muchísimo que ver. Y un comentario que yo quisiera hacer respecto a todo lo que están diciendo, es que si, por ejemplo, nuestros oyentes no nos creen con el tema de que hay que tener cuidado con lo que ponemos por el tema de sus datos sensibles, hagan un ejercicio. Van a abrir ChatGPT, que si es lo que usan, y en un chat nuevo le van a preguntar, ¿qué sabes sobre mí? Y te va a dar toda la información que tú le has dado durante todo el tiempo que lo llevas usando, que aunque sus políticas dicen que cada chat nuevo es diferente y no cuenta con la información, si ustedes hacen el ejercicio, les van a salir toda la información que ustedes les han puesto. Por ejemplo, si ustedes le piden ayuda para una tarea y estudian Derecho, les va a salir que estudian Derecho. Sí, claro. Y es que por eso es que es tan importante el buen uso de las inteligencias artificiales y de todas estas medidas digitales, ¿no? Y entonces para esto, antes de irnos a una pausa, me gustaría preguntarles ¿qué mecanismos se implementan para supervisar y sancionar el uso indebido de los sistemas de la inteligencia artificial? Pues mencionábamos hace un momento, el primero que yo siempre pongo sobre la mesa es la autorregulación. Es decir, es muy importante que sepamos medir el uso de estas herramientas, que tengamos unos estándares al interior de nuestra vida personal o al interior de nuestras organizaciones. Daniela lo mencionaba, a veces somos irresponsables con nuestros datos personales, ¿no? Dejamos información en la red que puede ser tratada o que puede ser considerada un dato sensible, puede ser considerado un dato personal que para uno puede ser de menor monto, pero para alguien o en las manos indebidas se convierte en una entrada, una brecha de vulneración a mis propios derechos, a mis propios bienes, pero también a la infracción a la organización para la cual yo pertenezco. Entonces allí es muy importante tener claridad que la información que nosotros le damos a la red mundial de información, que le damos a las herramientas de inteligencia artificial, tenemos que pensar unos segundos qué repercusiones puede tener esa información, ¿no? Por eso hace algunos años también se habló en habeas data o en protección de datos personales del derecho al olvido, ¿cierto? De cómo una persona puede exigir que los motores de búsqueda tengan que borrar o actualizar información que en su momento le fue de pronto adversa y que luego tras un proceso, una sentencia ejecutoriada o unas conclusiones en algún tipo de investigación pues pudieron cambiar esa versión inicial, porque si lo que mencionaba Daniela, si damos nuestro nombre y aparece en el primer rango de búsqueda que yo hace 30 años hurté un paquete de papas en un supermercado, pues esa información puede requerir estar o no actualizada. Puede suceder que el titular fue ese, pero luego me absolvieron, dijeron que yo no fui responsable. Entonces, si aparece la noticia, como dicen popularmente, de la calumnia, algo queda, ¿no? Siempre se genera la famosa huella digital. Muy importante el ser conscientes de ese manejo de esa información. Bueno, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Ahora pasaremos a un corto musical y ya volvemos con más preguntitas para nuestros queridos invitados. Muchas gracias y no se desconecten. Bueno, volviendo de este corto musical, excelentísimo corto musical para recuperar energías, para devolver nuestra concentración a este tema tan importante que hoy estamos trabajando acá en Derecho en Vivo, me gustaría preguntarles de qué manera o cuál debería ser el rol de las universidades y centros de investigación en la implementación efectiva del marco legal de la inteligencia artificial en el país.
Bueno, yo creo que como está haciendo Ariandina, crear centros de estudio, ¿no? No solo desde las ingenierías, sino también desde las otras disciplinas, cualquier otra disciplina. Ya han visto la contaduría como ha estado pendiente de todo este tema, porque el boom era que ya no se iban a necesitar contadores, porque ya una inteligencia artificial te hacía la declaración de renta, y resulta que no, que la disciplina de la contaduría pues es mucho más que una declaración de renta y tiene mucho más que dar, ¿no? Y que puede contener errores, siempre necesita la supervisión de alguien experto en su disciplina. Entonces creo que la investigación independiente, la investigación desde la universidad, pues es importante para estar ahí alertando a las empresas, alertando a todos los productores de inteligencia artificial en que hay que tener unas miradas específicamente en las áreas del derecho, de las ciencias sociales, de las otras áreas que estamos allí. Pero creo que también desde los mecanismos consultivos, desde tener en cuenta la voz del estudiante, la voz del joven, la voz del niño, ¿sí? La voz del adulto mayor, que en estos casos, cuando se trata de tecnología, en muchos casos los dejan a un lado y resulta que tienen toda la experiencia para saber por dónde no hay que caminar, ¿sí? Por dónde no hay que ir. Entonces creo que los mecanismos consultivos, nosotros como universidades o centros de investigación tenemos que tener la palabra, investigar, consultar a la sociedad en general cómo está siendo el proceso, cuáles son los riesgos. Hablábamos de la salud mental, los jóvenes, riesgos en depresión, en soledad, en ansiedad, fobia social, porque no han tenido cercanía. Los niños que nacieron en la pandemia fueron 2 años que no tuvieron cercanía con otros niños, a menos que tuvieran hermanos en su casa. Pero hijos únicos que después llegar a un jardín no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo porque sienten que el mundo era reducido a su casa porque no podían salir. Entonces, si construimos entre todos, si evaluamos entre todos estos riesgos, creo que nos va mejor como sociedad. Indudablemente el papel de las universidades, de la academia, es fundamental. No solo en este tema, lo ha sido siempre. Son escenarios de discusión, de análisis, de experimentación. Y noten que allí tenemos que tocar otro de los nodos de nuestro de sello ariandino, que es el pensamiento crítico, es decir, analizar la situación a la que nos estamos enfrentando en todas las disciplinas, cómo estas herramientas de inteligencia artificial están cambiando nuestro modus vivendi para bien, pero también lo pueden cambiar de manera adversa. Entonces allí las universidades son el centro de experimentación, el centro de discusión propicio, y ustedes lo han mencionado, ya no es un tema solo de ingenieros, de los que estudian ingeniería de sistemas, de los que son ingenieros de sistemas o ingenieros de prompts, sino son temas que nos tocan a todos. Y esto es bien importante porque nos da esa visión de que cualquier disciplina, los contadores, los abogados, los médicos, los arquitectos, ¿cierto? Los actores, los guionistas, tienen que entender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial para que puedan no solo aprovecharlas, sino además para defender sus eventuales derechos cuando sean vulnerados. Entonces allí es crucial que todos los actores que estamos en la academia, estudiantes, docentes, investigadores, directivos, estén siguiéndole el rastro a este tema. No, y importante, algo que me gustaría acotar es la misión que tiene la universidad, aquí el área andina, porque me he dado cuenta que muchas universidades o instituciones educativas, sea también en el colegio, prohíben este tema de la inteligencia artificial, es como no la usen, pero hay que saberla usar y también eso nos gusta del pensamiento crítico que también nos genera la universidad, es hazlo, pero hazlo con responsabilidad, habla, úsala, pero ten ese pensamiento de la estoy usando, pero tengo que hacerlo yo. Y bueno, ya con esto, gracias por este fructífero programa. Nuestros oyentes les prometemos que va a haber una segunda parte porque nos quedan muchísimos temas abiertos. También les agradecemos a ustedes de verdad, doctores, decanos, por estar aquí porque sé que no es fácil sacar el tiempo. Y para concluir, yo quisiera decir que el proyecto de ley de la inteligencia artificial en Colombia es un paso ambicioso y necesario hacia la regulación responsable de una tecnología con alto impacto social y económico. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar y supervisar las nuevas normas, de la flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y de la inclusión de mecanismos efectivos
para proteger tanto la innovación como los derechos de los ciudadanos. Si bien Colombia se perfila como líder regional en la materia, el desafío real será traducir los principios éticos y las buenas intenciones en resultados tangibles y equitativos para toda la sociedad. De nuevo, muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar aquí como todas las semanas. Doctor Freddy, un placer. Lina, como siempre, es un placer compartir espacios contigo. Un honor estar con ustedes y hablamos después. Bye. Bye, gracias. Bye. Muchas gracias, un abrazo. Dani, es que ya toca cerrar. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.